El sol del atardecer, normalmente una presencia reconfortante, se sentía débil y lloroso mientras Arthur conducía hacia la casa de su hijo. Hoy era el 17º cumpleaños de Liam, un hito que Arthur esperaba con ilusión. De todos sus nietos, Liam ocupaba un lugar especial en su corazón, una chispa de bondad y curiosidad que le recordaba a Arthur tiempos más felices. Apretaba el paquete envuelto en el asiento del copiloto, un telescopio antiguo que había restaurado con esmero, con la esperanza de que despertara la fascinación de Liam por las estrellas, tal como lo había hecho en su día con el propio Arthur. Amaba a sus nietos con fervor, un amor que se sentía libre y sencillo, un marcado contraste con la relación, a menudo tensa, que compartía con sus padres. Al entrar en la inmaculada entrada, bordeada de rosales perfectamente podados, sintió un nudo en el estómago. La casa de David y Lisa era una fortaleza de orden impecable. Cada brizna de hierba, cada superficie pulida, un testimonio de la exigencia de Lisa. Vio el coche de David ya allí, y por un instante dudó en dar la vuelta. El ambiente entre su hijo y su nuera había sido tenso durante meses, un campo de batalla silencioso de resentimientos no expresados que hacía que cada reunión familiar pareciera un camino de rosas. Pero la sonrisa de Liam compensaba cualquier incomodidad, se recordó, respirando hondo antes de salir. Empujó la pesada puerta principal, que estaba entreabierta, y de inmediato percibió la intensidad apagada de las voces que emanaban del salón. David y Lisa estaban de pie junto a la chimenea, de espaldas a él, con los hombros rígidos. Oyó el tono cortante y agudo de Lisa y las respuestas bajas y frustradas de David. Los pocos invitados que llegaron temprano, en su mayoría primos lejanos y familiares de Lisa, parecían estar dando vueltas alrededor de la cocina, evitando el conflicto tácito. Arthur intentó disimularse, asintiendo educadamente, con la esperanza de pasar desapercibido. Vislumbró el rostro radiante de Liam en el comedor, rodeado de amigos, y sintió un gran alivio. Esa era su misión. Encontró un rincón tranquilo en el comedor y colocó cuidadosamente el regalo de Liam en una mesa auxiliar. Un camarero, uno de los muchos detalles que Lisa insistía en cualquier reunión, le ofreció una copa de merlot. Aceptó, con la esperanza de que el vino, intenso y oscuro, le calmara los nervios. Al girarse para acercarse a Liam, un repentino cambio entre la multitud, quizá un niño que pasaba a toda velocidad, lo hizo tambalearse ligeramente. En ese instante de lentitud agonizante, la copa se inclinó. El tiempo pareció dilatarse mientras observaba el líquido de color rubí intenso trazar un arco en el aire y luego caer con un chapoteo nauseabundo sobre la alfombra. La impecable alfombra color crema de Lisa. Un jadeo escapó de sus labios, audible incluso por encima del parloteo de la fiesta. La vibrante mancha roja floreció como una flor violenta contra la lana pálida, una mancha inmediata e innegable en su mundo inmaculado. Arthur sintió que un rubor le subía al rostro. «Dios mío», murmuró, buscando a tientas una servilleta en una mesa cercana, con las manos ligeramente temblorosas. Empezó a frotar frenéticamente, pero solo consiguió extender la mancha aún más. Lisa estuvo a su lado al instante, su voz cortando el bullicio festivo con una precisión aguda y escalofriante. «Arthur, ¿qué has hecho?» Sus ojos, normalmente fríos y serenos, ahora brillaban con una furia fría que lo hizo estremecer. ¿Tienes idea de cuánto costó esa alfombra? Fue hecha a medida, importada de Persia. Sus palabras eran como pequeños y afilados carámbanos, cada uno diseñado para perforar. David apareció entonces, atraído por la conmoción, y su rostro se ensombreció al instante al contemplar la escena. No preguntó qué había pasado. Su mirada ya estaba fija en Arthur con un aire de cansada exasperación. «¿Qué has hecho?» «Ahora». «¿Papá?», preguntó en voz baja, pero con un deje de agresividad. «De verdad, eres increíblemente torpe. Es como si no pudieras evitar meterte, siempre armando lío». La palabra «meterse» flotaba en el aire, cargada de años de agravios no expresados. La sala quedó en silencio. La música pareció apagarse. Las conversaciones cesaron abruptamente. Todas las miradas estaban puestas en Arthur, de pie con una servilleta medio humedecida en la mano, la mancha oscura extendiéndose burlonamente a sus pies.
Su rostro ardía con un calor humillante, una mezcla de vergüenza por su torpeza y un dolor aún más profundo por el tono acusador de su hijo. Se sentía expuesto, completamente ridículo, bajo la mirada colectiva de su familia y desconocidos. Desde el otro lado de la habitación, Liam, al ver la angustia de su abuelo, empezó a avanzar con el ceño fruncido por la preocupación. «Papá, para», susurró, una súplica que solo Arthur pareció captar. Pero David, sin siquiera mirar a su hijo, le lanzó una rápida mirada fulminante. Liam se hundió y retrocedió ligeramente, frustrando su juvenil intento de intervención. El silencio, en lugar de permitir que Arthur se recompusiera, solo pareció avivar el ataque de David y Lisa. Lisa se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro teatral, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Siempre pasa algo contigo, Arthur. Siempre interrumpiendo. Eres tan patético». David asintió con la cabeza, apretando la mandíbula. «No necesitamos que estés rondando, Arthur. De verdad, es agotador. Intentamos tener una buena celebración familiar y tú la arruinas». Señaló con desdén la alfombra manchada, pero su mirada estaba fija en el rostro de Arthur. El corazón de Arthur latía con fuerza, un tambor de humillación y desesperación en su pecho. Patético, aplastante, destructivo. Las palabras lo martillaban, cada una despojándolo de una capa de dignidad. Ya no se trataba solo de una alfombra, se trataba de su propia presencia, de su valor, de la carga que percibía en sus vidas perfectas. Entonces, David dio un paso al frente, cogió un vaso vacío de una mesa cercana y lo dejó caer con un golpe seco que resonó en la silenciosa habitación. «No te necesitamos aquí, papá», rugió, con la voz temblorosa por una furia desproporcionada al derrame accidental. «Sal de aquí». Arthur se quedó clavado en el suelo, como una estatua tallada por la mortificación. El telescopio pulido, el regalo sin abrir de Liam, le pesaba desmesuradamente en la mano, un cruel recordatorio de la alegría que esperaba traer. Miró la alfombra, luego el rostro enfurecido de David, luego la sonrisa fría y triunfante de Lisa. La humillación era un dolor físico, una sensación de ardor detrás de los ojos. «Abuelo, no te vayas». La voz de Liam, débil y desesperada, rompió el silencio resonante. Los ojos de Arthur se encontraron con los de su nieto, llenos de una súplica cruda y desesperada. Por un instante, Arthur consideró quedarse, luchar por Liam. Pero entonces la mirada furiosa de David volvió a su hijo, y Liam encorvó los hombros y bajó la cabeza. La amenaza tácita era clara. Con una profunda sensación de derrota, Arthur se giró lentamente. No dijo ni una palabra, ni emitió ningún sonido. Simplemente caminó, un pie delante del otro, entre la multitud silenciosa y expectante. Cada paso era pesado, cada respiración, una lucha. Empujó la pesada puerta principal y salió al frío gélido de la noche. Había empezado a llover, una llovizna fría y constante que reflejaba la tormenta que sentía en su interior. Oyó el portazo cerrarse tras él, un eco definitivo y definitivo. Los sonidos de la fiesta, ahora distantes, continuaban sin él. Estaba solo. Parte 2. Las secuelas y la resolución. La lluvia se había intensificado hasta convertirse en un aguacero constante cuando Arthur llegó a su tranquilo y húmedo apartamento. El pequeño espacio, normalmente un santuario de soledad, ahora se sentía cavernoso y frío. Se quitó el abrigo empapado, dejándolo caer bruscamente sobre el sillón desgastado, su mente una repetición implacable de la humillación. Cada palabra, cada mirada furiosa, cada momento de vergüenza pública de la fiesta de cumpleaños de Liam giraba en un círculo vicioso. La traición hirió más profundamente que las propias palabras. Fue la comprensión de lo absolutamente prescindible que se había vuelto para su propio hijo y nuera. Se hundió en el sofá, con la mirada perdida en la lluvia que caía por el cristal de la ventana. Imágenes del pasado parpadeaban en su mente, fragmentos de una vida que se derramaban en David. Recordó a Eleanor, su amada esposa, su risa resonando en su pequeño hogar, ahora un recuerdo lejano. Su repentina muerte había dejado un vacío enorme, y Arthur, un joven viudo, había asumido la carga de criar a David solo. Había trabajado incansablemente,
a menudo haciendo malabarismos con dos trabajos, sacrificando sus propios sueños y comodidades para asegurar que David tuviera todas las oportunidades. No hubo grandes herencias ni fondos fiduciarios, solo la inquebrantable dedicación de Arthur al futuro de su hijo. Había ayudado a David a estudiar en la universidad, había celebrado su graduación con lágrimas de orgullo y había sonreído al casarse con Lisa, creyendo que finalmente veía los frutos de su trabajo madurar en una familia feliz y exitosa. Y luego estaban sus nietos, Liam, Grace y Leo. Eran la verdadera luz de sus últimos años. Recordaba las largas tardes que pasaba llevando a Liam a innumerables entrenamientos de fútbol, con la parte trasera de su coche siempre oliendo ligeramente a hierba y barro. Había pasado horas en el suelo, construyendo con esmero intrincados modelos de aviones y trenes con Liam, con la cabeza gacha en concentración, compartiendo conversaciones en voz baja y conspirativas. A Grace, la tranquila y artística, le leía montones de cuentos de hadas, con la cabeza apoyada en su hombro, mientras su imaginación volaba. Y al pequeño Leo, el más pequeño, cuya risa contagiosa podía ahuyentar cualquier sombra persistente. Había sido su constante, su silencioso apoyo, siempre ahí para recogerlos del colegio, asistir a sus recitales o simplemente escucharlos. También pensó en los gestos más importantes y tácitos. Durante años había estado pagando discretamente, casi en secreto, una parte importante de la hipoteca de David y Lisa. Habían pasado por una mala racha financiera al principio de su matrimonio, y Arthur, al ver sus dificultades, había intervenido discretamente, canalizando una parte de su pensión y sus pocos ahorros directamente a su banco, asegurando así la seguridad de su hogar. Fue un gesto de profundo amor y apoyo, uno por el que nunca buscó reconocimiento, satisfecho con saber que les estaba aliviando la carga. Quería protegerlos, evitar que su mundo cuidadosamente construido se derrumbara. Ahora, mientras las palabras patético, revoloteando y vete resonaban en su memoria, una amarga pregunta afloraba. ¿Qué valor tenía para ellos? Había dado tanto, se había sacrificado tanto, se había entregado por completo a apoyarlos, amarlos, ayudarlos. ¿Y para qué? Para ser desechado como basura, una mancha incómoda y desagradable en sus vidas perfectas. La comprensión fue como una espada fría y afilada que se retorcía en sus entrañas. No lo veían como un padre, ni como un abuelo cariñoso, sino como una vergüenza, una carga. Durante un largo instante, un profundo agotamiento se apoderó de él, de esos que minan la voluntad de moverse, de respirar. Pero bajo el cansancio, una chispa de ira, pequeña al principio, empezó a atisbar. No era la furia fugaz de la fiesta, sino una indignación profunda y latente. Lo había dado todo. Había hecho lo mejor que pudo, y se lo habían devuelto con desprecio. «Basta», declaró, con la voz ronca y grave en el silencioso apartamento. «Basta, no me rendiré». Las palabras consolidaron su determinación, una silenciosa promesa para sí mismo. No se desvanecería sin más. A la mañana siguiente, con una frágil esperanza y una desesperada necesidad de respuestas, Arthur llamó a David. Para su sorpresa, David accedió a reunirse con él en un pequeño y modesto café del centro. Arthur llegó temprano, con un café tibio en la mano, ensayando las palabras que esperaba que salvaran el abismo que se había abierto entre ellos. David y Lisa entraron juntos, con rostros cuidadosamente neutrales, pero con una postura rígida. Eligieron una mesa lejos de él, obligando a Arthur a cruzar la cafetería, sintiéndose una vez más como un intruso. Se sentó, intentando mirar a David a los ojos, pero su hijo la evitó. «David, Lisa», empezó Arthur con la voz un poco ronca. «Quería hablar de anoche. Sé que derramé el vino y siento mucho lo de la alfombra, pero la forma en que me hablaron me dolió profundamente». Hizo una pausa, buscando en sus rostros alguna señal de remordimiento, algún atisbo de comprensión. No la hubo. David se burló, un sonido breve y sin humor que hirió profundamente a Arthur. «¿Herido? Papá, tu ayuda me ha asfixiado durante años. Es sofocante. Siempre tienes que involucrarte. Siempre tienes que ser el mártir». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero con una intensidad palpable. «Y, francamente, ¿has estado agitando tus cheques como si fueras un salvador todos estos años?
Nos dimos cuenta. Era solo otra forma de controlarnos, de hacernos dependientes de ti. Arthur se quedó mirando, horrorizado. ¿Control? ¿Control? Nunca lo había pensado así. Su ayuda había sido por amor, por un deseo genuino de aliviar sus cargas. Los pagos de la hipoteca los había mantenido en secreto precisamente para evitar este tipo de acusaciones. ¿Cómo podían saberlo? Lisa, con voz suave pero venenosa, lo interrumpió. La familia no nos avergüenza delante de todos, Arthur. No en la fiesta de Liam. Tenemos una imagen que mantener. La gente nos miraba fijamente. No necesitamos tu ayuda, armando escenas y haciéndonos quedar mal. Sus palabras eran un eco escalofriante de la ira de David, pero de alguna manera más insidiosas, más calculadoras. Pero los niños, suplicó Arthur con la voz quebrada, solo quiero estar ahí para ellos, para Liam. David golpeó la mesa con la mano, no tan fuerte como la noche anterior, pero lo suficiente como para que los demás clientes del café lo miraran. Su rostro era una máscara de furioso resentimiento. «¡Aléjate de mi familia! ¡No eres nada para nosotros!». Las palabras impactaron a Arthur como un golpe físico, un rechazo contundente y brutal que lo dejó sin aliento. Nada para nosotros. La humillación pública, las acusaciones de control, la exigencia de que desapareciera de sus vidas. El dolor era inmenso, una herida abierta. Pero bajo la superficie, algo más se agitaba. La chispa de ira que había sentido la noche anterior había crecido, alimentada por su crueldad implacable. Era un fuego, ardiente e inquebrantable, que consumía los últimos vestigios de su antiguo yo, el padre y abuelo mansos y complacientes. Se levantó lentamente, recorriendo con la mirada el rostro contraído de David y la mirada fría e impasible de Lisa. Sintió su triunfo, la satisfacción petulante de que creyeran haberlo vencido por fin. Pero al darse la vuelta y salir del café, dejando sus palabras de odio resonando en el repentino silencio, supo que se equivocaban. Creían haberlo extinguido, pero lo único que habían hecho fue encender una determinación que desconocía. Les demostraría que estaban equivocados. Les demostraría de lo que era capaz. Parte 3. La revelación y la acción hipotecaria. Arthur regresó a su pequeña y ordenada oficina en casa. El silencio contrastaba marcadamente con el eco de los gritos y acusaciones del café. El familiar olor a papel viejo y polvo, normalmente reconfortante, ahora se sentía pesado, casi opresivo. Se sentó en su escritorio, con las manos presionadas contra la superficie fría y lisa de la caoba envejecida. Las crueles palabras de David, «No eres nada para nosotros», resonaban en su mente, agudas e insistentes, ya no solo dolorosas, sino que ahora despertaban una furia fría y constante. Lo habían despedido, lo habían dejado de lado, alegando que no ofrecía nada de valor. El pensamiento lo impulsó hacia adelante, consolidando la determinación que había encontrado en la acera del café. Empezó a rebuscar en su archivador, una reliquia de su época laboral, lleno de registros financieros meticulosamente organizados. Sabía que había guardado copias de todo, un hábito arraigado tras años de cuidadosa planificación y presupuesto. Las páginas crujían mientras revisaba las carpetas etiquetadas como inversiones, impuestos y apoyo familiar. Buscaba un documento específico, algo que siempre había estado presente en su mente, una responsabilidad persistente que durante mucho tiempo había considerado un acto secreto de amor. Finalmente, en el fondo de una caja polvorienta con el letrero «David y Lisa, casa», lo encontró. El contrato hipotecario original de la hermosa y costosa casa de David y Lisa. Al sacar el documento, sus ojos recorrieron la letra pequeña, la jerga legal que solía parecer tan abstracta. Pero hoy, cada palabra cobraba un nuevo significado. Allí, claramente indicado, estaba su nombre. Arthur Miller. No solo como avalista, sino como garante principal. El contrato detallaba los términos, las cuotas mensuales y la responsabilidad de su pago puntual. Llevaba años transfiriendo fondos discretamente desde su cuenta al Westport Bank, una contribución sistemática e inquebrantable que había garantizado que su hogar perfecto siguiera siendo suyo. Una profunda comprensión lo invadió. No era solo un padre que ocasionalmente ayudaba a sus hijos. Era, en esencia, la base sobre la que se construía su vida aparentemente estable y exitosa. Su hogar inmaculado,
Su imagen cuidadosamente cuidada, su sensación de seguridad, todo estaba respaldado por él. No era solo un padre abandonado, una vergüenza que había que eliminar. Era el pilar financiero invisible y no reconocido. La ironía le amargó la boca. Afirmaban que no significaba nada para ellos, pero sin él, su mundo cuidadosamente construido se derrumbaría. Esta revelación no le trajo remordimiento, sino una claridad poderosa, casi estimulante. El fuego que se había encendido en su interior en el café ahora ardía con un propósito. No solo estaría enojado, actuaría. Retiraría su apoyo financiero, no por malicia, sino por la desesperada necesidad de mostrarles el verdadero y tangible costo de su ingratitud, su desdén. Él había permitido sus vidas cómodas, sus actitudes desdeñosas, y ahora no los permitiría más. Apartó los archivos viejos y abrió su portátil. La tenue luz de la pantalla iluminó su rostro decidido. Escribió «Servicios hipotecarios de Westport Bank» en el buscador. En cuestión de segundos, apareció el sitio web del banco, un portal profesional y tranquilizador. Navegó hasta la sección de hipotecas, encontró el número de atención al cliente y lo marcó con dedos sorprendentemente firmes. «Buenas tardes. Servicios hipotecarios del Banco Westport», respondió una voz amable y eficiente. «Sí, hola», empezó Arthur con voz firme, sorprendentemente firme. «Me llamo Arthur Miller. Llamo por una hipoteca». Hizo una pausa y respiró hondo. «Es para la casa de mi hijo, David Miller y Lisa Miller, en el número 14 de Willow Creek Lane». La representante de atención al cliente, Sara, confirmó su identidad y comenzó a consultar la cuenta. Tras un momento, volvió a hablar. «Sí, señor Miller. Veo que figura como garante principal del préstamo. Todos los pagos se han realizado puntualmente desde su cuenta designada». «¿Y si modificara mi participación?», preguntó Arthur, eligiendo sus palabras con cuidado. El tono de Sara cambió ligeramente, volviéndose más formal, más serio. «Bueno, señor Miller, como garante principal, tiene varias opciones. Si dejara de pagar, la responsabilidad recaería inmediatamente sobre los prestatarios principales, David y Lisa Miller. Si no lo hacen, el banco iniciaría los procedimientos estándar de impago, lo que podría llevar a una ejecución hipotecaria». Describió el proceso con una objetividad clínica, explicando las notificaciones, los periodos de gracia y las devastadoras consecuencias. Era un camino claro e inequívoco. Arthur escuchó, apretando el teléfono con más fuerza. No había ambigüedad. Si paraba, la carga recaería inmediatamente sobre David y Lisa. No habría un límite, una transición suave. Las consecuencias serían rápidas y directas. No solo estaría suspendiendo un pago, estaría desencadenando una reacción en cadena que los obligaría a afrontar la realidad de su situación financiera, una realidad de la que los había protegido durante tanto tiempo. «Gracias, Sara», dijo Arthur, con una voz ahora impregnada de una fuerza silenciosa. Eso era todo lo que necesitaba saber. Colgó el teléfono. El clic resonó en la silenciosa habitación. Una profunda claridad lo invadió. No se trataba solo de dinero, ni de venganza, ni siquiera de demostrar algo. Se trataba de recuperar su propio valor, de negarse a ser invisible, a ser nada. Se trataba de obligarlos a verlo, a reconocer la misma mano que los había alimentado y protegido. Se levantó de su escritorio, con el documento de la hipoteca cuidadosamente doblado en el bolsillo, un símbolo tangible de su nuevo poder. La lluvia había parado, y un sol débil comenzaba a asomarse entre las nubes. Salió de su oficina con paso ligero y la cabeza un poco más alta. Estaba listo para ejercer este poder, no con ira, sino con una precisión fría y calculada. Parte 4. El revés financiero y la consulta legal. Las puertas de latón pulido del banco Westport se sentían pesadas cuando Arthur las empujó. El aire fresco y estéril contrastaba marcadamente con la húmeda mañana del exterior. Apretaba con fuerza su desgastada carpeta de cuero, dentro de la cual se encontraba el documento de la hipoteca cuidadosamente doblado. Un silencioso testimonio de su generosidad pasada y su férrea determinación actual. Cada paso que daba hacia la oficina del gerente se sentía deliberado, mesurado, sin la vacilación que lo había atormentado durante tanto tiempo. Ya no había vuelta atrás. Se presentó a la gerente, una mujer de mediana edad y enérgica llamada Señora Davis,
quien lo condujo a una oficina pequeña y escasamente amueblada. Arthur dejó su carpeta sobre el escritorio. Sra. Davis comenzó con voz clara y firme. Estoy aquí para suspender los pagos de la hipoteca de mi hijo, David Miller y Lisa Miller, 14, Willow Creek Lane. Ya no me ocuparé de eso. La señora Davis consultó su computadora, sus dedos revoloteando sobre el teclado. Después de un momento, levantó la vista con una expresión profesional, pero con un toque de curiosidad. Señor Miller, veo que usted figura como garante principal de este préstamo. Por lo tanto, si retira su autorización de pago directo, la responsabilidad de todos los pagos futuros recaerá inmediatamente en los prestatarios principales, David y Lisa Miller. No habrá período de gracia por nuestra parte, dados sus pagos constantes anteriores. Entiendo, respondió Arthur con la mirada fija, y confirmo que deseo continuar. Ella le entregó un formulario, una sola hoja de papel que contenía el poder de desentrañar la estabilidad cuidadosamente construida de David y Lisa. Con un bolígrafo que se sentía sorprendentemente pesado en la mano, Arthur firmó, firme y claro. Cada trazo sentía como si recuperara una parte de sí mismo, no solo su dinero, sino su dignidad, su autonomía. Devolvió el formulario a la señora Davis con una silenciosa sensación de firmeza. El hecho estaba consumado. La reacción inevitable no tardó en llegar. Esa noche, mientras Arthur preparaba una cena sencilla, sonó su teléfono, sobresaltándolo con su vibración agresiva. Era David. Arthur contestó, preparándose. ¡Bastardo! La voz de David estalló en el auricular, áspera y desgarrada, impregnada de una furia venenosa que hizo que Arthur instintivamente apartara el teléfono de su oído. «Detuviste los pagos. ¿Qué demonios te pasa? Nos estás arruinando». Arthur permaneció en silencio, dejándose llevar por la diatriba. Podía oír los susurros frenéticos de Lisa de fondo, luego su voz, interrumpiéndola, casi suplicante. «Arthur, ¿cómo pudiste? Somos familia. Piensa en Liam, Grace, Leo. ¿Qué hay de su hogar? ¿Su estabilidad?» Sus palabras, diseñadas para conmoverlo, sonaron huecas después de sus declaraciones anteriores. «¿Familia?», preguntó Arthur por fin, con una voz tranquila, peligrosamente tranquila. «¿Así me llamaste en la fiesta de Liam? ¿Patético? ¿Entrometido? Querías independencia, ¿verdad? Me dijiste que no necesitabas mi tipo de ayuda, ¿recuerdas? Bueno, David, Lisa, ahora la tienen. Independencia total». Siguió un silencio atónito, roto solo por la respiración agitada de David. Entonces, su voz, ahora más baja, pero con un tono amenazador, regresó. «No has oído lo último de esto, viejo. Te demandaré. No puedes hacer esto sin más. Pagarás por esto». La voz de Lisa, más aguda que antes, se unió a la suya. «Eres un viejo rencoroso, Arthur. Te arrepentirás de esto. Recuerda lo que te digo, lo pagarás». La línea se cortó, dejando a Arthur con el eco resonante de sus amenazas. A pesar de la fanfarronería, una pequeña duda empezó a surgir. ¿De verdad podrían demandarlo? ¿Se habría excedido? Para calmar sus inquietudes, Arthur decidió consultar con un abogado. A la mañana siguiente, concertó una cita con Walter Bennett, amigo de la familia y respetado abogado, conocido por su pragmatismo. La oficina de Walter estaba repleta de libros, lo que le daba el aire intelectual y acogedor de una biblioteca antigua. Arthur le contó su historia, desde la humillación de la fiesta de cumpleaños hasta los pagos de la hipoteca y la acalorada llamada posterior. Walter escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en un bloc amarillo. Cuando Arthur terminó, Walter se reclinó en su silla con expresión pensativa. «Arthur», comenzó, «déjame ser claro. Legalmente, no tienes ningún motivo para que David o Lisa te demanden por la hipoteca. Como avalista, simplemente estabas haciendo pagos en su nombre. No estabas legalmente obligado a continuar con esos pagos indefinidamente. A menos que hubiera un acuerdo formal por escrito que estipulara lo contrario, que según tú no existe, estás en todo tu derecho de suspender tus contribuciones. Ellos son los prestatarios principales, y la responsabilidad siempre recae sobre ellos». Una oleada de alivio invadió a Arthur, pero Walter no había terminado. «Sin embargo, hay algo más que necesito decirte, Arthur. Algo que he oído por ahí, de un par de contactos comerciales en común». Walter hizo una pausa,
con la mirada fija en Arthur. La empresa de David está en graves problemas financieros, sobreapalancada, esquivando acreedores, apenas manteniéndose a flote. Mis fuentes indican que ha dependido en gran medida de un flujo de caja constante y, francamente, algunas cifras sugieren que los pagos de tu hipoteca, directa o indirectamente, han sido un componente crucial para mantener la empresa a flote, enmascarando una insolvencia más profunda. Arthur sintió un escalofrío. La constante jactancia de David sobre el éxito de su empresa, el extravagante estilo de vida de él y de Lisa, todo era una fachada. Un castillo de naipes, apuntalado por la generosidad desprevenida de su padre. La revelación le dio a Arthur una inmensa influencia, un poder que no había comprendido del todo hasta ahora. No se trataba solo de su casa, se trataba de toda su estabilidad financiera, de la imagen de éxito que habían construido cuidadosamente. Pero con este nuevo poder llegó una pesada carga. La frase «daños colaterales» resonó en su mente. Liam, Grace, Leo. ¿Qué les sucedería si la empresa de David se derrumbaba de verdad, si perdían su hogar? La idea lo atormentaba. Quería darles una lección a David y Lisa, pero no a costa de sus queridos nietos. Arthur salió de la oficina de Walter con el peso de este nuevo conocimiento sobre sus hombros. El documento de la hipoteca ahora se sentía como un arma poderosa, capaz tanto de justicia como de destrucción. Al llegar a su coche, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Era una llamada perdida. De Liam. Le dolía el corazón, una punzada aguda y familiar de preocupación y amor. Si te sientes atrapado por el viaje de traición y determinación de Arthur, no te pierdas ni un instante de lo que viene a continuación. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia y suscríbete para seguir cómo Arthur planea usar su nuevo poder. Volvamos a nuestra historia. Parte 5. La súplica de Liam y la confrontación de la graduación. La mano de Arthur tembló levemente al marcar el número de Liam. La llamada perdida de su nieto había sido un rayo de calor en el frío después del banco y la oficina del abogado. Esperó, con un nudo de anticipación en el pecho. Cuando Liam respondió, su voz era un susurro apagado, con un matiz de urgencia. «¿Abuelo?», susurró Liam. «¿Estás bien? Mamá y papá están muy enojados por las cosas de la casa». A Arthur le dolió el corazón al oír el temblor en la voz de Liam. «Estoy bien, hijo», le aseguró, manteniendo un tono firme. «Y siento mucho que estés en medio de esto». «No es tu culpa», respondió Liam rápidamente, con voz apenas audible. «De verdad, las cosas no son iguales sin ti. Es un silencio. Y algo raro. Te extrañamos». Las sencillas palabras, dichas con tanta sinceridad, fueron un bálsamo para el espíritu herido de Arthur. La lealtad de Liam, su cariño inquebrantable, era la razón por la que luchaba. Entonces, la voz de Liam se volvió más urgente. «Mi graduación es la semana que viene, abuelo. Sé que las cosas están mal, pero... Por favor, ¿puedes venir? De verdad quiero que estés ahí. Por favor». Hizo una pausa y añadió, «Pero no se lo digas a papá. Se va a poner furioso». La súplica conmovió profundamente a Arthur. A pesar de todo, Liam lo quería allí. Era un salvavidas, una señal de que no todo estaba perdido. «Allí estaré, Liam», prometió Arthur, con la voz cargada de emoción. «Lo prometo». Liam dejó escapar un silencioso suspiro de alivio y hablaron unos minutos más. Liam le puso al día rápidamente sobre la escuela, evitando cuidadosamente mencionar la creciente ira de sus padres. Arthur sintió un renovado propósito. No se trataba solo de reivindicarse, se trataba de proteger la conexión que tenía con sus nietos. El día de la graduación amaneció brillante y despejado, un marcado contraste con la tormenta que se avecinaba en la vida de Arthur. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor traje, un silencioso acto de desafío contra quienes intentaban menospreciarlo. Liam había logrado darle una entrada extra, una cartulina arrugada, susurrándole instrucciones para que se integrara. La ceremonia se celebraba en el centro comunitario local, un edificio grande y moderno que ya bullía de familias orgullosas y graduados emocionados. Arthur llegó temprano, una estrategia para sortear la multitud. Se integró en la multitud festiva, como un observador silencioso en medio del alegre caos. Sin embargo, al acercarse a la entrada principal,
Un corpulento guardia de seguridad, con los brazos cruzados, le bloqueó el paso. «Disculpe, señor», dijo el guardia con voz cortante. «¿Me muestra su boleto?» Arthur presentó el billete arrugado. El guardia lo escaneó y luego miró un portapapeles. Frunció el ceño. «Lo siento, señor. No está en la lista. Tengo órdenes específicas de David Evans de no dejarlo entrar». La mirada fría e inflexible del guardia se cruzó con la de Arthur. David había anticipado su presencia. Pensarlo le produjo una satisfacción sombría. Su hijo realmente creía que era capaz de cualquier cosa. Una chispa de ira, ardiente y familiar, se encendió en Arthur. Que le negaran la entrada a la graduación de su nieto, que lo expulsaran públicamente de nuevo, era un insulto excesivo. Pero no se rendiría. No ahora. Escudriñó la entrada bulliciosa, buscando una alternativa con la mirada. Fue entonces cuando lo vio. El señor Davison, antiguo profesor de historia de Liam, un hombre amable y algo desaliñado que Arthur recordaba de las reuniones de padres y maestros. Se acercó al señor Davison discretamente, en voz baja. «Señor Davison, Arthur Miller, el abuelo de Liam Miller». «Arthur, me alegra verte», dijo el señor Davison radiante, estrechándole la mano. «Liam es un chico brillante. Espero grandes cosas de él». «En efecto», respondió Arthur inclinándose ligeramente. «Oye, parece que hay una pequeña confusión con mi entrada. ¿Te importaría si entro contigo? ¿Solo un momento para pasar las comprobaciones iniciales?» Le dirigió al señor Davison una mirada sutil y cómplice. El profesor, quizá percibiendo la tensión subyacente o simplemente siendo el hombre bondadoso que era, asintió sin rechistar. «Por supuesto, Arthur. Ven». Con el señor Davison como su escudo involuntario, Arthur se escabulló del vigilante guardia de seguridad, quien, distraído por el rostro familiar del profesor, no ofreció más resistencia. Una vez dentro del cavernoso salón, ya abarrotado de cientos de invitados, Arthur se desprendió rápidamente, moviéndose velozmente para esconderse detrás de una gran columna decorativa cerca del fondo. Desde allí, podía observar la escena sin ser detectado de inmediato. Sus ojos recorrieron las primeras filas, reservadas para la familia cercana. Allí estaban David y Lisa, impecablemente vestidos, con las cabezas juntas, la imagen de padres adinerados y serenos. Ignoraban por completo su presencia, irradiando un aire de superioridad petulante que avivó aún más la determinación de Arthur. Observó a Liam, radiante, sentarse con sus compañeros, con una emoción palpable. Una oleada de orgullo, mezclada con tristeza, invadió a Arthur. Anhelaba felicitar a su nieto abiertamente. Al comenzar la ceremonia, con las palabras de apertura del director, Arthur se asomó ligeramente por detrás de su columna, intentando ver mejor el escenario. Fue entonces cuando Lisa, girando ligeramente la cabeza, lo vio. Abrió los ojos de par en par y le dio un codazo a David. David levantó la cabeza de golpe, clavando la mirada en Arthur. Una mueca de furia le deformó el rostro, enrojeciendo. Siseó, su voz interrumpiendo el solemne monótono discurso del director. «Sal, papá. Ya. O llamo a seguridad». Empezó a levantarse, con la mano ya buscando su teléfono. El guardia de seguridad de la entrada, que evidentemente había sido reasignado al interior, ya estaba observando la sala, alertado por la agitación de David. Arthur sabía que tenía unos segundos preciosos. No podían sacarlo a rastras, no otra vez, no delante de Liam. Hizo un movimiento decisivo, escabulléndose de detrás de la columna y con una ráfaga de velocidad casi juvenil, pasó como una exhalación junto a David y Lisa, ignorando sus rostros de asombro y furia. Su objetivo estaba claro: el escenario. Se movió con una velocidad nacida de la desesperación y el desafío, impulsado por toda una vida de ira contenida. Llegó al borde del escenario, esquivando a un acomodador desconcertado, y con un movimiento rápido e inesperado, agarró el micrófono del podio, silenciando al director a media frase. La retroalimentación amplificada resonó por la sala, seguida de un silencio abrupto y atónito. Todas las miradas, incluyendo las de David y Lisa, estaban fijas en Arthur, de pie, solo en el escenario, con el micrófono aferrado en la mano, una figura impactante de inesperada rebeldía. Ajustó el micrófono, agarrándolo con firmeza. Su mirada recorrió el mar de rostros, fijándose finalmente en Liam,
cuyos ojos estaban abiertos con una mezcla de sorpresa y comprensión. Luego, miró a David y Lisa en la primera fila, con los rostros desencajados por una furia silenciosa que los hacía parecer absolutamente grotescos. «Buenas tardes a todos». La voz de Arthur, amplificada y clara, resonó por el salón. Era firme, sin el temblor habitual de su edad. «Disculpen la interrupción de esta maravillosa ceremonia. Me llamo Arthur Miller». Hizo una pausa, dejando el nombre flotando en el aire. «Y estoy aquí hoy, sin invitación de algunos, pero bienvenido por el corazón de mi nieto, Liam». Una oleada recorrió la multitud. Arthur continuó, su voz cada vez más fuerte, imbuida de una pasión profunda y resonante. «Creo que el amor no es solo una palabra, es una acción. Se trata de estar presente, año tras año, día tras día. Se trata de darlo todo, a veces sacrificando tus propias necesidades, tus propios sueños, por los que amas». Habló no con ira, sino con una sinceridad profunda y dolorosa que cautivó al público. Se trata de estar ahí, en las buenas y en las malas, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando es complicado, porque eso, para mí, es lo que realmente significa la familia. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Liam, una mirada dulce e inquebrantable. «Estoy aquí por mi nieto Liam, porque lo vale, siempre lo ha valido, y porque la familia, la verdadera familia, no se abandona, nunca». Al terminar Arthur, una exclamación colectiva recorrió al público. Entonces, un aplauso rompió el silencio, seguido rápidamente por otro, y luego una cascada. Los aplausos estallaron, rompiendo como una ola, aumentando en volumen e intensidad. Fue un reconocimiento no solo de sus palabras, sino de la cruda e innegable verdad de su voz. De entre las filas de graduados, Liam, con el rostro surcado por las lágrimas, se levantó de su asiento. Su birrete, colocado precariamente, se tambaleaba al moverse. No dudó. Caminó hacia el escenario, subió los pocos escalones y, sin decir palabra, abrazó a Arthur, hundiendo el rostro en el hombro de su abuelo. El abrazo fue intenso, lleno de amor y disculpas tácitas. Los aplausos se intensificaron, convirtiéndose en una ovación atronadora. Muchos se pusieron de pie en sus asientos. Fue una poderosa declaración pública de un vínculo que nadie podría romper. Por encima del hombro de Liam, la mirada de Arthur se cruzó con la de David y Lisa. Permanecían rígidos, con el rostro pálido, desprovistos de compostura. Los aplausos, que habían sido para Arthur y Liam, ahora parecían un juicio, un cambio palpable en la energía de la sala. La sorpresa inicial en los rostros del público se transformó rápidamente en susurros, con las miradas moviéndose de Arthur a David y Lisa. «¿Oíste eso?», le susurró en voz alta una mujer en la fila detrás de David a su amiga. «Estaba hablando de David y Lisa, ¿verdad?». «Claro», respondió su amiga. «¿Recuerdas aquella fiesta de cumpleaños? Lo echaron, a su propio padre. ¿Puedes creerlo?». Las palabras, normalmente murmuradas con las manos ahuecadas, ahora eran pronunciadas con abierta indignación. Al otro lado de la sala, Lisa, al ver cómo se desmoronaba su imagen cuidadosamente construida, intentó desesperadamente defenderse ante un grupo de mujeres de su club de jardinería. Sus palabras fueron quebradizas, un intento apresurado y nervioso de justificar sus acciones, pero las mujeres la escucharon con miradas educadas y distantes, con rostros fríos. Al terminar, simplemente se dieron la vuelta, con la espalda claramente juzgada. La credibilidad de Lisa, antes tan importante para ella, se evaporó como la niebla. A David no le fue mejor. Un hombre del club de su empresa, que en su día había intentado congraciarse con él, se acercó con expresión sombría. «¿Echar a tu padre, David? Un golpe bajo. Un golpe muy bajo». El hombre se alejó, dejando a David solo, con los hombros hundidos, bajo el peso de la condena pública. Arthur observó todo desde el escenario, con Liam aún aferrándose a él. Una profunda sensación de triunfo lo invadió al ver las consecuencias de su crueldad finalmente expuestas al mundo. Pero, por debajo, persistía una familiar punzada de tristeza. Había buscado justicia y la había encontrado. Sin embargo, las consecuencias inevitablemente afectarían a Liam, Grace y Leo,
y esa comprensión fue muy profunda. Había ganado la batalla, pero la guerra por la paz de sus nietos estaba lejos de terminar. Más tarde esa tarde, después de que la ceremonia terminara y la multitud se dispersara, Arthur se encontró en un rincón tranquilo del parque comunitario, viendo jugar a los niños. Necesitaba espacio, tiempo para procesar el día. Una sombra lo envolvió. Era David, con el rostro demacrado, la mirada hundida, marcada por una derrota que Arthur nunca había visto. «Papá», empezó David con voz ronca, sin su habitual arrogancia. Se sentó en el banco junto a Arthur, a una distancia respetuosa. Yo solo necesito decir, quizás nos pasamos». No era una disculpa, no de verdad, pero era lo más cerca que David había estado de admitir su culpa. Arthur miró a su hijo, viendo no solo al hombre que lo había lastimado, sino también al niño asustado que había criado solo. «David», dijo Arthur con voz firme, sin margen de negociación, «ya no tengo que cargar contigo, ya no tengo que pagarte. Querías independencia, y ahora la tienes. Administrarás tus propias finanzas, tu propio hogar, tu propia vida». Vio un destello de desesperación en los ojos de David, el terror tácito del abismo financiero del que Walter le había advertido. Entonces, Arthur se inclinó hacia mí, bajando la voz, pero con un tono de acero. «Pero los niños, David, también son míos. Liam, Grace, Leo. No puedes quitármelos. Estaré en sus vidas siempre. No te interpondrás en su camino. Si alguna vez intentas separarme de ellos otra vez, no habrá vuelta atrás». David lo miró fijamente, con los hombros aún más hundidos. Estaba derrotado, despojado de su orgullo, de su seguridad económica y ahora, incluso del control sobre su propio padre. «Está bien, papá», murmuró, con la voz apenas un susurro. «Está bien. Lo entiendo». Se levantó, una sombra de lo que era, y se alejó, dejando a Arthur solo en el tranquilo parque. Arthur lo vio partir, con una profunda sensación de paz invadiéndolo. Había recuperado su dignidad, había luchado por su lugar, y al hacerlo, había consolidado su vínculo inquebrantable con Liam, Grace y Leo, un vínculo más fuerte que cualquier castillo de naipes, más duradero que cualquier humillación pasajera. Su camino a seguir estaba claro, centrado en el amor puro e incondicional que realmente importaba.